Hola, hola, ¿me están copiando? Se ha cortado un ratito la luz y bueno, el módem se ha ido. ¿Me están escuchando? Sí, ya se escucha bien. Bien, gracias. Otra vuelta voy a compartir, ¿ya? Bien. Eh, ahora sí, ¿no? Entonces ya les he dicho, la pregunta era, les había dicho que se puede incrementar, ¿no? Tanto el ancho como la altura, pero ¿qué es lo que más nos conviene incrementar? La altura. Y la altura, señores, se incrementa en función de múltiplos de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, miren, voy a aumentar a 450. Cálculo, vengo al área, aquí, 350. Fíjense, dice, la sección es verificada. La sección trabaja como doblemente reforzada, ¿no? Como simplemente reforzada, ¿cuánto me soporta? Antes era un valor, ahora fíjense, es un poquito más, pero no es lo suficiente para poder soportar el momento que le he puesto. Entonces dice, armar con 24 fi de 12, pero ojo, ponerle 24 fi de 12, ya les he dicho que hay que escoger la menor de estas. Me había olvidado indicarles lo siguiente. Hay que colocar la menor de estas, pero ojo, cuidando de que sea posible el colocado de esa armadura. Imagínense acá si yo coloco 24 de 12. En dos capas serían 12 de 12 en la primera capa, 12 de 12 en la segunda capa. Pero si ustedes multiplican 12 por 12 nos da 144. Es decir, que esas basas van a estar, si las ponemos una al lado de la otra, van a estar midiendo 14,4 centímetros. Como el ancho de nuestra viga es de 20 centímetros y le estamos dando recubrimientos de 50 o de 5 centímetros a ambos lados. Entonces tendríamos 10 centímetros, nos queda 10 centímetros. Entonces no podemos colocar una al lado de la otra. Entonces tenemos que recurrir a la menor superior, que vendría a ser esta. Igual, ¿no? 14 fi de 16. Tendría que poner 7 barras en una primera capa y 7 barras en una segunda capa. Pero en 20 centímetros tampoco entra porque no me da el espaciamiento libre. Entonces uso la menor superior, que vendría a ser 139,50. Entonces voy a colocar 9 de 20. Eso significa colocar en la capa inferior 5 y en la capa superior 4, ¿no? Pero arriba tengo que colocar 6 fi de 20. No, no me conviene. Ya, entonces he aumentado a 45 centímetros, pero no me da. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá y coloco en múltiplos de 5, 50 centímetros. Pero ojo, ¿qué tal si el arquitecto les dice, como máximo esa su viga tiene que llegar a 45 centímetros? ¿Por qué? Porque la altura que yo tengo desde el piso hasta el fondo de esa viga tiene que ser exactamente 2,80 m y listo. Así son los arquitectos, nos dicen así. Entonces no puedo aumentar más la altura. ¿Qué hago? Incremento pues el ancho, ¿no? Y le voy a poner 250. Estoy cumpliendo con incrementar de 50, de 5 en 5 centímetros. Y le digo otra vuelta a calcular. Vengo a acá y nos dice, fíjense, ¿no? Calcular. La sección se ha verificado, la sección trabaja como doblemente reforzada, ok. Fíjense las armaduras, siguen siendo las mismas.
24, 9, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no ha subido el momento, ¿no? No ha subido, pero ahora tengo un poquito más de ancho para poder colocar mis armaduras. ¿No me conviene colocar 24? No, porque es en dos capas de 12. ¿No me conviene colocar 9? No, ¿por qué? Porque es en dos capas, una de 5 y la otra de 4. Entonces vengo otra vuelta acá y voy a aumentar a 300. Ya, es algo exageradito, ¿no? Una viga de 300, de 30 por 45 centímetros. ¡Pac! Calculamos, venimos al área. Fíjense, las armaduras no cambian, pero sí el ancho ha cambiado y por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a poder acomodar mis armaduras de una mejor manera. Pero pasa lo siguiente. Estas armaduras están en función de este momento. Y este momento también debería haber cambiado. ¿Por qué? Porque al incrementar las dimensiones de mi viga, estoy incrementando el peso propio. Entonces este momento cambiaría. Por ese motivo es que los momentos se los multiplica por 0,9, ¿no? Para obtener, ¿qué cosa? El momento último perdón, el momento nominal se lo multiplica por 0,9, ¿no? Para obtener el momento último que resiste. Esos 10% es lo que se considera como el peso propio. Es decir, en otras palabras, que si yo incremento las dimensiones de mi elemento, dentro de estos 350 tiene que estar considerado el peso propio de mi viga. ¿Ya? Entonces tenemos que ver ese tipo de situación. Preguntas hasta ahí, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, se escucha. Ah, preguntas. ¿No hay? ¿Qué les parece el programa? Entonces les diré. Muy interesante. Parece que les va a enseñar hormigón. Inge, yo tengo una consultita. Adelante. A ver, hacer este diseño o para hacer los cálculos, hemos tomado, por ejemplo, como diámetro de 12 milímetros al inicio del cálculo, ¿no? Un Sí, diámetro de las barras de 12 milímetros. Y con eso hemos calculado el peralte efectivo, que sí, nos ha botado todos los datos que tenemos ahora, ¿no? Pero exacto. qué pasa si yo ahora en la configuración del refuerzo yo voy a tomar, digamos, barras de 16? Ya, Esto no afectaría al peralte efectivo, porque si yo hago otra vez un análisis con este diámetro de barras, yo creo que volvería a cambiar todo. ¿O cómo exacto. afecta esto, Inge? Ya, ¿O no se toma en cuenta? muy buena pregunta. Hace rato hemos hablado, recubrimiento geométrico, el tamaño de nuestra galleta, 2 centímetros, ¿verdad? Después hemos hablado de el diámetro de los estribos. Phi de 6, 2 más 6 milímetros sería 2,6 milímetros. Hemos trabajado con barras del 12. Entonces, la mitad de 12 es 6 milímetros. Entonces, 2,6 más 6 milímetros, ¿cuánto sería? 3,2 centímetros. Entonces yo tengo la holgura de trabajar entre 3,2 centímetros y 5. Y si nos venimos aquí a la definición, ¿cuánto hemos puesto de recubrimiento? 5. Entonces, por ese motivo les digo, generalmente nosotros cuando trabajamos,
cuando hacemos nuestras simulaciones, colocamos como recubrimientos mecánicos, tanto superior como inferior, 5 centímetros. Eso nos permite a nosotros no volver a recalcular el peralte efectivo. ¿Se da cuenta de eso, joven? Sí, perfecto, Inge. Analizando el mismo caso, Inge, digamos que tomamos los 5 centímetros, ¿no? De holgura. ¿Qué pasa si tenemos el caso anterior de las barras de acero en dos capas? Entonces ahí nuevamente estaríamos viendo de que se cambia el peralte efectivo en función al centro de gravedad de las barras. Exacto, se cambia. Pero el cambio está dentro del rango entre 3,2 y 5. ¿Ya? Le explico de la siguiente forma. No vamos a dibujar las barritas, sino vamos a hacer lo siguiente. Y ahí se va a dar cuenta. Tenemos nosotros nuestra viga. Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Y las barras las voy a dibujar simplemente como si fuesen unos rectángulos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar nuestra primer capa. ¿Sí? O sea, son varias barritas circulares. Y en la segunda capa estoy colocando esto. Ya les he indicado de que generalmente nosotros tenemos que trabajar, hace rato les he dicho, si son 24 de 12, pongo 12 abajo y 12 arriba. ¿No ve? Si son 14 de 16, pongo 7 abajo y 7 arriba. ¿Por qué situación tengo que colocar simétrico? Porque si coloco simétrico, jóvenes, ya es lógico. Desde este punto hasta este punto coloco una línea y desde este punto hasta este otro punto coloco otra línea. Y este es el centro de gravedad de este sistema. ¿Ya? Y esta distancia desde este punto hasta este punto es menor a los 5 centímetros que hemos puesto anteriormente. Ahora, si yo colocara, ojo, por eso les digo que generalmente trabajamos con 5. Puede darse el caso, y esa es la pregunta de nuestro compañero, de que sobrepase los 5 nuestro cálculo. ¿Cuándo se va a dar eso? En este caso, cuando yo coloque, por decirles, una tercer capa. Ah, si yo coloco una tercer capa y esta distancia es menor a 5 o 5, cuando yo coloque una tercer capa, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí va a ocurrir de que el centro de gravedad de mi distribución de armaduras va a cambiar de altura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calculando este nuevo centro de gravedad, rectifico en mis dimensiones, ¿no? ¿Qué cosa? Este espesor. Ya no va a ser 50, ya va a ser el valor que he calculado, por decirles 60. Ahora, obviamente, si yo coloco 60 y aquí coloco 60, ojo, estoy aumentando 1 centímetro nada más, tengo que realizar nuevamente el cálculo, ¿sí? Pero la variación, como ustedes se darán cuenta, no es mucha. Antes eran 24 barras de 12 y ahora son 25 barras de 12. Y eso me obliga a poner 12, ¿no? Aquí puedo poner 11 y aquí 2, porque siempre tengo que colocar las armaduras de manera simétrica. O puedo colocar 12, ¿no? O colocar aquí 11 y aquí 3.
¿no? Entonces, de esa manera armaría. No sé si ahora he logrado contestar su inquietud, Sí, perfecto, Inge, muchísimas gracias. ¿no? Porque, Más bien, una consulta más, Inge. sí, Los datos que tenemos del recubrimiento en la normativa, hay sí, una tablita, ¿no? sí, sí. ¿Esos espesores corresponden al recubrimiento geométrico o al recubrimiento mecánico? Ah, es al recubrimiento geométrico. Ojo, todos los recubrimientos que nosotros tenemos se refieren a recubrimientos geométricos, salvo que se indique lo contrario, ¿ya? Pero les diré una situación que les han debido decir, pero de repente no se están acordando. En la cabeza se van a meter lo siguiente, jóvenes, y es un consejo que yo les doy. Voy a dibujar aquí una galletita, ¿ya? Ese es mi recubrimiento geométrico. ¿Está bien? Vamos a suponer que es el estribo y después tenemos las armaduras. Por cada centímetro que yo tenga de recubrimiento, yo tengo una resistencia de 1 hora al fuego. Entonces, si tengo 2 centímetros, ¿cuántas horas sería resistente al fuego? Dos. Lo hemos hablado anteriormente. Entonces, tomen en cuenta eso, ese recubrimiento. En la norma, en algunos lugares habla de recubrimiento geométrico y en otras habla de recubrimiento mecánico. Eso tienen que verificar ustedes. Es más, cuando ustedes trabajan con el programa SAP, ¿no? El programa SAP tiene dos situaciones que son muy importantes. Permítame un segundito. Vamos a ver si puede ingresar. Ah, bueno, permítame, voy a dejar de compartir un momento. Ya, y vamos a compartir nuevamente. Esto es muy importante y lo han debido ver ustedes, pero lo veremos. Primero vamos a definir un modelo nuevo. Ah, esta es la versión que les decía, ¿no? Es la 14.2.5. Esta versión 14.2.5 tenemos todos los modelos a excepción de, o sea, y incluidos los puentes. Estos son los tres módulos de puentes. Los otros no tienen eso. Y aquí nos vamos a ir a kilogramos por o kilonewtons por metro, ya que estamos trabajando en megapascales y vamos a hacer una viejita, que sea de 2 vanos, no importa. Fíjense lo siguiente, cuando nosotros hacemos la definición de nuestras propiedades, miren lo que sucede. Nos venimos a frame section y vamos a definir nosotros una viguita, obviamente en hormigón, ¿no? Porque estamos hablando de hormigón. Viguita. Ojo, estoy poniendo viga, hormigón de 25 por 45. ¿Ya? No hemos definido el hormigón, pero lo vamos a dejar así. Aquí quiero que presten atención. Fíjense el gráfico. Aquí voy a poner de altura 0,45 metros y aquí voy a poner 0,25. Sé que muchos saben, pero para los que no saben, es Tito. Fíjense el gráfico. El gráfico tiene armaduritas. ¿Eso qué significa? Que esto es una columna. O sea, que va a soportar esfuerzos normales, momentos y cortantes. Sin embargo, cuando yo defino una viga, tengo que venirme acá donde dice Concrete Reinforcement, ¿sí? Y decirle, miren, acá está. Si es columna, va a trabajar con esfuerzo normal, momento en el eje 2, momento en el eje 3 y obviamente los cortantes. Pero aquí colocamos viga. ¿Por qué? Porque es una viga. Y la viga solamente soporta momentos en el eje 3, es decir, momentos alrededor del eje Y en este caso. ¿Ya? Y fíjense lo que dice acá. Recubrimiento del hormigón al centro de las barras longitudinales. Entonces, este es un recubrimiento mecánico.
y lo colocamos como 0.05, que equivale ¿a qué cosa? A los 5 centímetros que estamos usando en el programa. Y ahora sí es una viga y fíjense lo que sucede. ¿Qué ha pasado con la gráfica? Ya no tenemos los puntitos de las barras, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean puntitos acá, significa que es columna. Y si calculan así, evidentemente los resultados son diferentes en el dimensionamiento. En el cálculo no, pero en el dimensionamiento sí. Ahora vamos a crear o vamos a ver esto, una columna de hormigón de 25 por 25. Si estuviera así, yo le pongo el nombre de columna 25 por 25 y lo hago calcular, el programa no va a considerar como columna, sino como viga. Y una viga solamente está sometida a momentos flectores. ¿Sí? En cambio, una columna está sometida a dos momentos flectores y un esfuerzo normal. Entonces nos venimos aquí a Concrete Reinforcement nuevamente. ¿Y qué tengo que decirle? Que no es una viga, es una columna. Y cuando pongo columna, fíjense lo que aparece acá. Puedo tener columnas rectangulares y columnas circulares. Las columnas rectangulares siempre van a ser armadas ¿con qué? Con estribo. Tie significa estribo. Y si coloco circular, puede ser con estribo o puede ser con espiral. Pero generalmente nosotros trabajamos solamente con estribos. Pero aquí viene lo importante. Dice sobre los recubrimientos, ¿ya? Dice, recubrimiento a las barras de confinamiento, es decir, al estribo. Entonces, aquí, ¿cuánto sería? 0.02. Entonces, dense cuenta, no es poner nomás, ¿no? Tenemos que controlar. Si queremos que nos dé las armaduras correctas, pues tenemos que controlar esto, ¿no? Ahora bien, número de barras longitudinales, 8. No, pues nosotros le vamos a poner, estamos con 25 por 25, le vamos a poner 4, aunque no cumpliría con norma, tiene que ser 6. ¿Qué tipo de barras vamos a colocar? Estas que dicen número son notación americana. Vamos a ver eso posteriormente. Y lo que nosotros tenemos que utilizar es esto. ¿Ya? Existe otra. Esta es N, 12, 16, 20, pero no. Nosotros vamos a trabajar con esas D. Tampoco trabajamos con estas M, por si acaso. Siempre vamos a trabajar con esto. Entonces, le estoy poniendo barras de 6 barras del 12, coloco así, 6 barras del 12. Las barras de confinamiento o los estribos, ¿de qué voy a poner? Necesariamente de 6. Y aquí nos dice lo siguiente, el espaciamiento de las barras. El mínimo es 15 centímetros. Ahora, por condiciones sísmicas, vamos a ver que esto se puede rebajar, pero estamos con unas condiciones normales, entonces lo vamos a dejar con 0.15, ¿no? Como vamos a hacer dimensionamiento, colocamos refuerzo a ser dimensionado. Si estuviéramos acá, es refuerzo a ser verificado. Este utilizamos cuando estamos revisando el diseño de otro ingeniero y este utilizamos cuando nosotros estamos haciendo nuestro diseño. Entonces, dense cuenta, hasta los programas nos indican, ¿sí? ¿Qué tipo de recubrimiento debemos utilizar en cada tipo de elemento? Para las vigas es recubrimiento mecánico y para las columnas es recubrimiento geométrico. ¿Está bien? Entonces, así es como tenemos que definir nosotros nuestras
nuestros elementos estructurales. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Inge, otra consultita. Adelante. Eh, Cuando hacemos este tipo de configuración para las vigas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos flexión compuesta, momentos normales en la Ya, viga? simple, la viga se la convierte en columna, O sea, lo configuramos como columna. como columna. O sea, en otras Mm. palabras, jóvenes, todo elemento vertical o inclinado es mejor siempre configurarlo como columna. ¿Por qué? Porque así vas a asumir los esfuerzos, o sea, de compresión o de tracción, y además los momentos en ambas direcciones. Entonces, por ejemplo, para una escalera lanzada, que les he dicho que solamente tiene dos apoyos, nosotros tenemos que definir la sección transversal de esa sección, de esa losa de escalera, tendríamos que definirla como si fuese un elemento columna. Es decir, este es el ancho de nuestra losita, ¿sí? Va a soportar momento flector alrededor del eje X, va a soportar momento flector alrededor del eje y además en el tramo de bajada, ¿no? O sea, en el tramo que baja, el primero, hasta el descanso, va a estar sometida a tracción. Y en el tramo que baja hasta el piso, desde el descanso, va a estar sometido a compresión. Entonces, eso es flexión compuesta, ¿no ve? Entonces, necesariamente se debería definir esto como columna. En cambio, si nosotros vamos a hacer una losita armada en una dirección, la armamos pues, como viga. O sea, esa losa la armamos con 1 metro de ancho, una altura de 20 centímetros, pero como viga. ¿Por qué? Porque estamos asegurando con eso de que vamos a tener solamente armadura a flexión. No sé si he contestado su pregunta. Sí, sí, perfecto, Inge, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, pongan en el chat la palabra flexo. Inge, disculpe la aplicación que nos ha enviado ¿Sí? para... Perdón, te has entrecortado. No te escucho. ¿Puedes repetirme tu pregunta, por favor? Si no, escribíla.